Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a todos quienes participan de esta instancia, que tiene como principal objetivo dar a conocer los principales hallazgos de la etapa 1 y 2 del programa de fiscalización asistida y explicar cuáles serán los criterios para esta tercera etapa que se aproxima en mayo del presente año. Este programa se inició el año 2022 con el objetivo de promover la ejecución de acciones de prevención de riesgos mediante la verificación del cumplimiento normativo en materias de seguridad y salud en el trabajo y estableciendo mecanismos progresivos para el cumplimiento. A la fecha ya se han finalizado 2 de las 3 etapas, destacando durante todo el proceso un trabajo tripartito y de permanente colaboración entre la Dirección del Trabajo, el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de la Construcción, Montaje Industrial y Afines, SINTEC, y la Cámara Chilena de la Construcción. Antes de comenzar, les recordamos a quienes estén interesados en seguir trabajando y profundizando en cómo abordar la seguridad y salud laboral en nuestra industria, que puedan ingresar al sitio web compromisopro.cl, donde encontrarán diversas herramientas que están a su disposición. Los invitamos a conocerlas todas. Por último, los invitamos a dejar todos sus comentarios a través del chat de este Zoom. Para comenzar, voy a dejar con ustedes al presidente de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral, don Francisco Castañeda. Muchas gracias, Tamara. Muy buenas tardes. En realidad, mucho orgullo de estar participando y darles la bienvenida en una instancia como esta. Estamos hablando de una mesa tripartita que ya lleva un tiempo funcionando, este es el tercer año, con representantes de los trabajadores, con representantes de la Dirección Nacional del Trabajo y también por parte de los empresarios, la Cámara. Es decir, es realmente un triple win, es un win-win-win. Principalmente porque esto apunta a la seguridad de la gente que trabaja en nuestras obras. De esta manera, la Cámara se ha hecho presente y logramos reunir a más de 150 empresas y obras voluntarias que han querido someterse a este programa, lo que no significa que aquellas empresas que no se inscribieron no vayan a ser fiscalizadas. Así que aquí hay un beneficio para las empresas que tomaron este desafío, algunas ya por tercer año consecutivo, que incluso inscribieron más obras, y que puedan ellos levantar en un periodo de algunos días las observaciones que puedan salir de esta inspección, que como digo tiene como finalidad no una cuestión punitiva, sino que sacar lecciones aprendidas y mejorar la calidad de nuestras obras. Así que yo le agradezco mucho a la Dirección Nacional del Trabajo esta oportunidad, lo mismo a SINTEC, la participación, y a ustedes también felicitarlos por estar participando de este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Ahora me complace presentar a Lidia Arenas, jefa de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección del Trabajo. Lidia ha estado a cargo de este programa desde su inicio y nos contará los principales hallazgos e infracciones a la fecha y cómo debemos prepararnos para esta tercera y última etapa. Adelante, Lidia. Gracias, Tamara. Buenas tardes a todos y a todas. Como bien dijo Tamara, vamos a dar inicio y contarle un poco de cómo nace esta iniciativa tripartita, ¿ya? Como bien lo dijo el director. Y tenemos varias etapas, ¿ya? Con la génesis. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a gestar esto y de qué manera vamos a ayudar a los trabajadores y trabajadoras, a la entidad empleadora? ¿Cómo vamos a involucrar en este proceso que es más de gestión, es operativo y conlleva varias tareas, ¿ya? Entonces, en el año 2022 nos juntamos, y los voy a decir nos juntamos porque estaba SINTEC, estaba la Cámara Chilena de Construcción, y se vio el objetivo que tenía esto, ¿ya?
Y el principal es la prevención, ir mejorando, ¿ya? Las condiciones y el comportamiento en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se hicieron varias reuniones en las cuales se acordó realizar una lista de verificación que fue unificada, fue aprobada por cada uno de los participantes. Una vez que tuvimos esto, se inició la instancia de preparación del procedimiento. Y la etapa 1, como bien se refleja ahí, inició el 12 de septiembre del año 2022 mediante una instrucción, una circular, que son los procedimientos que tiene la Dirección del Trabajo, ¿ya? Y la ejecución de fiscalizaciones con los dirigentes del SISTE entre enero de 2023 y a fines de marzo de 2023. Cada una de estas etapas conlleva una presentación de resultados, donde se vieron involucradas 300 empresas y en esta primera etapa, que era el compromiso, se otorgaba un plazo de 10 días habiéndose constatado infraccionalidad, ¿ya? Si el inspector del trabajo iba, y como habitualmente lo hacemos por el número de trabajadores que tiene la entidad empleadora y no tiene plazo de corrección, en este programa sí. Y se le otorgaron 10 días. Posterior a estos 10 días, se hacía una nueva visita inspectiva donde se revisaban los mismos puntos infraccionales, ¿ya? Y ahí terminaba el proceso. La segunda etapa, fuimos disminuyendo la cantidad de días, ¿ya? Y mejorando también el instrumento de fiscalización, que es esta lista de chequeo. Porque en la primera etapa nos saltaron cosas que no se habían visualizado, ¿ya? O tuvimos que darle más énfasis a una materia que a otra. Entonces, nuevamente nos reunimos, ¿ya? Se seleccionaron 300 empresas y se otorgó un plazo de 5 días hábiles. En la tercera etapa, que la aún no iniciamos y que estamos dando el viernes, empieza su ejecución, que es la etapa del año 2025, volvimos a revisar ese instrumento, pero no con mejoras sustanciales en temas de materia. Acuérdense que en febrero entró un nuevo cuerpo normativo, que es el Decreto Supremo 44, en el cual se ajustaron las tipificaciones o cómo redactar la materia, manteniendo como compromiso y para poder hacer un cuadro comparativo las mismas materias. ¿Ya? Bueno, ahora estamos en uno de los compromisos que es la webinar. Tanto en las etapas anteriores como en esta etapa, tanto a los inspectores del trabajo que participan en esta fiscalización como a los trabajadores se hizo una asistencia técnica. ¿Qué significa esto? Explicarles a ellos cada uno de los puntos que conlleva esta lista de verificación, esta lista de chequeo, ¿ya? Cuáles son los plazos y de cuál es la modalidad de llevar y ejecutar esta fiscalización que para nosotros está fuera del marco normativo habitual, porque tendemos a ser una entidad que no otorga plazos, sino que más somos una entidad que cursa sanciones en forma inmediata, ¿ya? Entonces, estas excepciones teníamos que explicarlas a nuestros inspectores del trabajo y por eso están estas asistencias técnicas y también para muchas dudas que nacen durante este proceso. Yo cometí un error. Creo. Ahora sí. Acá vamos a dar cuenta de lo que aconteció en la etapa 2, ¿ya? Esta gráfica, bueno, yo no sé si van a compartir o no, Tamara, esta presentación, está a disposición, ¿ya? Muestra todas las regiones que están involucradas, ¿ya? Que fueron 300, cuál es
cantidad de fiscalizaciones que se programaron, cuántas involucraban a la empresa principal y empresas contratistas que se ejecutaron, siendo 281, que equivale a un 93,6% de participación, que es bastante bueno, ¿ya? Posteriormente, la tabla se divide en dos, ¿ya? ¿Cuáles terminaron con sanción administrativas y cuáles terminaron sin sanción administrativa habiéndose otorgado el plazo, ¿ya? De los 5 días? Entonces, podemos ver que sí hay una reacción a mejorar las condiciones detectadas en los lugares de trabajo, porque después de haber constatado cierta cantidad de infracciones, terminamos con 46 multas administrativas, ¿ya? Que equivalen a más o menos a un 16,3% del total de empresas fiscalizadas y esto a un 9,3%, siendo que la vez anterior el porcentaje de empresas sancionadas fue de un 7%. No quiero hablar de la sanción como un hecho que fue punitivo en el momento exacto, sino que habiéndose dado el plazo, no hubo un cumplimiento a lo observado. Acá se puede reflejar, por ejemplo, también a nivel regional, cuáles son las empresas principales y contratistas en los dos periodos, 2023 y 2024, en número que terminaron con sanciones administrativas, ¿ya? Del total de infracciones sancionadas, el 62,6% corresponden a empresas principales y el 37,4% a empresas contratistas. Hay una tendencia que después yo la voy a mencionar, que en la región de Valparaíso, y eso es muy bueno cuando uno hace este tipo de actividades, de poder comparar y ver dónde está localizado o cómo es el comportamiento regional ante una misma materia, ante un mismo instrumento y ante un mismo tipo de fiscalización. Lo que les decía anteriormente, y en gráfica, es este comportamiento que vemos. En azul es el año 2023 y en color naranjo el año 2024 las sanciones. Si se dan cuenta, tiende a haber una tendencia en ciertas regiones. Las que marcan 0, ¿ya? En el año 2023 y después hay un repunte, fue porque cuando se trabajó en el modificar o en mejorar el segundo instrumento, se incorporaron materias nuevas o se detectaron riesgos durante el proceso inspectivo. Como bien lo decía, ya hay una tendencia en la región de Valparaíso, en las metropolitanas, tenemos también una tendencia ahí, más que nada en el sector poniente que en el oriente. Ahora, la siguiente gráfica muestra los datos de la fiscalización que explicarían del aumento de infracciones sancionadas en las empresas principales. ¿Por qué? ¿Por qué fui infraccionado? ¿Ya? Si me dieron un plazo para la corrección de 5 días. Mayoritariamente el 55%, y ojo, es el 55%, no es el 100% ni estamos hablando un poquito más de la mitad, fue porque no se corrigió, ¿ya? Tenemos un 26% de infracciones en una segunda visita, donde se constataron otras materias infraccionales o las mismas ya señaladas en la lista de verificación. El 15% aplicó suspensión de faena. Las suspensiones de faena es cuando hay un riesgo inminente para la vida y salud de los trabajadores, ¿ya? Y un 4%, porque las instrucciones establecen que si la empresa han tenido un accidente grave o fatal, no se le otorga plazo. Entonces, la entidad, nosotros como ente fiscalizador, antes de iniciar el proceso, se revisa el historial
de la entidad empleadora a fiscalizar. Y ahí se van corroborando la información. ¿Qué se sancionó? Y aquí voy a hacer un paréntesis. En la etapa 1, las principales infracciones eran de condiciones básicas en los lugares de trabajo. ¿Ya? Que el baño, que el comedor, vías obstruidas. Se centró ahí la cantidad de infracciones mayoritariamente en número. No significa que éstas hayan desaparecido, solamente que durante el proceso, en la segunda etapa, hubo un cambio cultural, hubo un cambio y se dijo, pucha, si estamos fallando en esto, mejorémoslo. Trabajemos en gestionar esto porque se detectó en este proceso que estamos trabajando tripartitamente. Pero saltaron otros, ¿ya? Que son, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con higiene. A pesar que nosotros estamos trabajando con 3 protocolos, que es el PLANESI, el Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis, Prexon y de los factores de riesgo psicosociales. Entonces, dado eso, es que mostramos el número que está al lado de cada una de las materias infraccionales, significa el número de preguntas de la lista de verificación, ¿ya? Y el comportamiento, tanto de la empresa principal como de las empresas contratistas, son las que se reflejan ahí, donde finalmente podemos ver que es la exposición al protocolo de vigilancia del ambiente, del trabajo y de la salud de los trabajadores con exposición al sílice del PLANESI, tiene la mayor infraccionalidad. Y aquí yo quiero hacer un alcance, porque acá no se pide una evaluación cuantitativa. Las evaluaciones en sílice para el rubro de la construcción son evaluaciones cualitativas. Además, ya es conocido en cuál puesto de trabajo o área, proceso, se genera la exposición mayoritariamente. Entonces, acá yo sé que la Mutual está con toda la disposición para poder apoyarlo en estas materias. Las instalaciones eléctricas siempre han sido un tema dentro del rubro de la construcción. Los riesgos psicosociales. Puede ser que sea más complejo con la variación que hay, pero sí no se lleva en forma correcta, ¿ya? Principalmente cuando hay rubro de la construcción, lo que detecta uno es que el riesgo no ha sido evaluado. Lo mismo pasa con lo que es el ruido ocupacional. Y después seguimos con los elementos de protección personal, que tienen que ver más que nada con la certificación, ¿ya? Acuérdense que hay certificación nacional y el RFI, que corresponde al Instituto de Salud Pública con respecto a los elementos de protección personal que vienen de afuera. Y las infracciones más sancionadas, según materia entre el año 2024 comparada con el año 2023, son las que se reflejan acá, que es un símil de la tabla anterior, ¿ya? Sílice. Ahora, en el año 2024, constatamos mayor infraccionalidad con respecto a esa materia. Las instalaciones eléctricas aparecen en cero en el año 2023 porque no habían sido considerados como un riesgo prioritario, ¿ya?, en el instrumento generado inicialmente. Sin embargo, cuando se hizo las modificaciones del instrumento de fiscalización, fue incorporado el riesgo eléctrico, por eso vemos las infracciones que se fueron cursadas. Como sigo, los elementos de protección personal, los andamios, las salas de cambio, ¿ya? Y esta tabla es como muy interesante, ¿ya? Esta tabla en sí nos entrega mucha información a nivel regional.
En la primera etapa nos dice cuántas empresas fueron visitadas, fiscalizadas, inspeccionadas en la primera visita, ¿ya? Tanto principales como contratistas y el número de infraccionalidad que se constató. Si nos damos cuenta, en la empresa principal, en la primera visita, el año 2023, alcanzó un total de 604. En la segunda, 639. En las empresas contratistas, 148 el año 2023 y 188 el año 2024. Después hay un resumen del total de infraccionalidad y habiéndose otorgado el plazo de corrección, miren cómo cambia el comportamiento. ¿Por qué es importante esta tabla? Porque podemos ver el comportamiento regional. Está desglosado como comportamiento regional. No todas las regiones tienen el mismo comportamiento ante la detección de una infracción. ¿Ya? El año 2023, la empresa principal reduce, ¿ya? Y al igual lo que sucede en el año 2024, tanto para las empresas principales como para las empresas contratistas. Y por último decimos, ¿cuál es el total de infracciones sin corregir? Si se dan cuenta, las infracciones corregidas es abrumante. Si sacan el porcentaje, miren, la empresa principal en el año 2024 tuvo 639 infracciones, materias infraccionales, pero corrigió 561. Es bastante. Estamos hablando de un 80 y tantos %. Y ese comportamiento. Entonces, ¿a qué voy yo? Y es un plazo de 5 días. Un plazo que es acotado. Voy a que se puede. ¿Ya? Ese es el mensaje. Que estas cosas, estas temáticas, realizando una gestión preventiva, y espero que con esto el Decreto Supremo 44 los pueda ayudar, ¿ya?, a gestionar los riesgos con los nuevos instrumentos que conlleva, estos números se vayan manteniendo y vayan a la disminución. Que ya nos veamos lo que señala la primera visita ni la segunda visita, sino que veamos ya cuando son cosas más extremas o la casuística, ¿ya?, que vaya a la disminución. Porque lo que refleja esta tabla es que se puede. Nada más que eso. ¿Ya? Al final, terminamos con un total, teníamos en la empresa principal 604 ¿ya?, materias infraccionadas, corrigieron y terminaron con 35 sancionadas. Es abrumante el comportamiento, la mejora. Eso es parte de la gestión que realizaron cada una de ustedes en sus entidades, ¿ya? Lo mismo sucede con el año 2024. De 639 terminaron en 114 materia infraccionada. Pero, insisto, esto es porque además el instrumento se le sumaron otras materias que fueron acordadas de manera tripartita. Eso quiero resaltar. Aquí reflejamos gráficamente la línea base de datos de total de infracciones por materia entre el año 2023 y el año 2024. ¿Se recuerdan que yo les comentaba que el año 2023 predominaba el tema de los servicios higiénicos? A pesar que eso ha ido a la baja, todavía tenemos un tema ahí por resolver. Todo lo que tiene que ver con las salas de cambio, las señalizaciones, pero hay otras materias que han ido a la baja, ¿ya? En la primera visita de las fiscalizaciones se verificó un total de 827 infracciones.
es decir, 75 infracciones más que el programa de la etapa 1. Insisto, esto fue porque se fueron incorporando materias nuevas, ¿ya? Donde fueron 752 infracciones en total. La empresa principal tuvieron un mayor número de infracciones con el 77,2% y la empresa contratista con el 22,8%. Y a veces, ¿por qué sucede esto? Porque quien está a cargo de las instalaciones, quien es, llamamos entre comillas, el encargado de la instalación en sí, es la empresa principal. La empresa contratista, mediante un contrato civil, presta un servicio en estas instalaciones. Por lo mismo, del total de las infracciones detectadas, 827, el porcentaje de infracciones corregidas fue de un 86,2%, disminuyendo en un 9,1% las correcciones de infracciones en relación con el programa del año 2023, que fue de un 95,3%. Bastante buenos los resultados. ¿Dónde está la reiteración de las materias infraccionadas? ¿Ya? Servicio higiénico, que no están en buen estado, tienen problemas de conservación, están a una distancia superior a los 75 metros, no están con los elementos mínimos, con el jabón o el sistema de secado, ¿ya? Las duchas no cuentan con agua fría ni caliente o viceversa, o no están separados por hombres y mujeres. No se mantiene señalizada y las demarcaciones en las vías de evacuación y escape. No se mantiene la instalación eléctrica en buenas condiciones y esta se encuentra a ras de pie. Eso es muy común verlo últimamente. Las salas de cambio de vestuario fijo o móvil no cuentan con recintos destinados a vestidos independientes y separados por sexo. Habiéndose verificado que trabajan hombres y mujeres, no es menor. O no se cuenta con casilleros en buenas condiciones, ventilados y en igual número para el total de trabajadores de la faena. Tanto el decreto 594, ¿ya?, que son las condiciones mínimas en lugares de trabajo, y ahora con la gestión de los riesgos que establece el decreto 44, en cierta manera, todo esto que estamos conversando lo refunde, ¿ya? Está contenido en mejorar las condiciones en los lugares de trabajo. ¿Cuáles son las empresas que han participado? No las voy a mencionar, están a la vista, ustedes la pueden visualizar. ¿Cuál es el porcentaje de participación que tuvieron? Se le agradece a todas las empresas de la Cámara Chilena de la Construcción por su participación voluntaria, ¿ya? Y el comportamiento que se visualizó. Esto no es señalar con el dedo. Si vemos, hay algunas que participaron mayoritariamente y la probabilidad de que tengan mayor infraccionalidad o se hayan contratado mayores problemas es alto. Ahí continuamos con la empresa. No. Aquí gráficamente podemos ver por el nombre de la entidad empleadora, ¿ya?, cuál ha sido su participación tanto en el año 2023 como en el 2024. Veo un entusiasmo, no así en algunas, pero mayoritariamente o se mantienen o han aumentado el número de participación en este programa, así que significa que en general, las tres entidades que están trabajando en esto, se ve algo positivo, lo ven como algo positivo, y eso es fundamental. También quisimos mirar y enfocarnos en la mujer trabajadora,
que probablemente es en un número inferior a los varones en la obra en construcción, pero están, ¿ya? Y en la segunda etapa consideramos su participación. Entonces, de 135 mujeres entrevistadas, el 48,1 realizaba labores de aseo. Si lo ven, fueron 65 y solo el 9,6% tenía algún puesto de supervisora o de alguna jefatura. Y la demás se divide en diferentes oficios que se señalan ahí, ¿ya? Maestra de terminaciones, ayudantes, y hay varias categorías o varios oficios que se pueden visualizar. Pero se centra en realizar labores de mantención dentro de las faenas. Se le hicieron algunas preguntas a las trabajadoras en relación a los elementos de protección personal que ellas utilizaban, ¿ya? ¿Qué elementos de protección personal debe usar para realizar su trabajo o faena? Y ahí fueron señalando el casco, el gorro originario, guantes, zapatos de seguridad, poleras con filtro solar, bloqueador, antiparra, chaleco reflectante, mascarilla, protección auditiva, rodillera, arnés, overol y mascarillas con filtro, ¿ya? Y acá se detectó que el problema mayoritariamente que tenían las trabajadoras era con la talla, que le quedaban grandes, ¿ya? Y eso se refleja porque cuando se compra en grandes cantidades los elementos de protección personal, muchas veces no se considera el factor de que hay personas con tallas más pequeñas, ¿ya? Que se tiene que empezar a considerar. Como dice, hay diferencia en la calidad y el ajuste. Mala calidad de los zapatos. Overol es muy grande y tiene diseño de hombres. Los guantes son muy grandes y piensan en manos de hombres. Considera que los EPP no son de su talla. El chaleco me queda justo. Es difícil encontrar calzado de seguridad de número chico. Bototos son muy duros, las tallas son muy grandes. Debo cortar el overol porque no es cómodo para ir al baño. Esas fueron las respuestas que dieron las trabajadoras cuando se les revisó la entrevista. Esto solamente fue como un levantamiento de información. Aquí, aparte de dar a conocer, es más que nada para poder incorporar no solamente como género a la mujer en el rubro, sino también que vaya acompañado con todas las medidas que corresponden. También abordamos el tema del acoso o la violencia en el trabajo, ¿ya? Y ahí se le preguntaron dos cosas. ¿Usted considera que el trato de la jefatura es igualitario entre hombres y mujeres? Indique cuál o cuáles son las diferencias. 105 dijeron que el trato lo consideraban igualitario, ¿ya? Una dijo que sentía que el tono o la forma de trato o la forma que se dirigían a ella era muy brusco. No los voy a ver todos. Buen trato, 4 dijeron, y algunas señalaron que no era igualitario. O la otra pregunta fue, ¿sabe qué debe hacer en caso de que usted o otra compañera sea víctima de violencia, discriminación o acoso en el trabajo? Esto está establecido y el reglamento interno de orden, higiene y seguridad tiene que consignarlo, además que tiene que existir el procedimiento para tal, ¿ya? Informar a mi jefatura, dijo 55 trabajadores. Nosotros nos preguntamos cuál es su jefatura o cuál es la relación con su jefatura o qué función cumple la persona por la cual ella se sienta acosada. Probablemente, y a veces pasa que los procedimientos tienden a señalar que la jefatura, ¿ya?, se tiene que dirigir primero a su jefatura. Sí, pero si mi jefatura es el acosador. Entonces hay que ver esas variables que existen en el rubro.
¿Qué pasa si mi jefatura es la acosadora? ¿Qué pasa si mi compañero es el acosador? ¿A quién me tengo que dirigir indistintivamente? ¿Ya? No sé qué debo hacer. 14 trabajadores dijeron, no tengo idea. ¿Ya? Muchos dijeron denunciar ante el empleador y si no a la ADT. 19 tenían conocimiento que existe un protocolo de talco y que había un reglamento interno que instruía también los procedimientos de denuncia. Otros señalaban que prevencionista. ¿Cuál de los prevencionistas? ¿Es de la empresa principal, de la empresa contratista? ¿Qué potestad tiene prevencionista? No sé. ¿Está dentro del protocolo establecido que prevencionistas se tienen que dirigir? A la dirección de trabajo, una persona. También otras que dicen que tienen un protocolo, que fueron capacitadas, 10 de ellas. 3 señala que cuentan con una casilla electrónica para hacer las denuncias. 12 dijeron que sí, que estaban claras, que saben qué hacer. Y una persona no indicó nada. Estamos a puertas de ingresar a la etapa 3 de este programa, el cual finaliza con esta etapa 3, ¿ya? De la construcción. ¿Qué busca este programa? Teníamos un objetivo inicial, ¿ya? En mejorar, en concientizar, en trabajar en forma conjunta y de manera tripartita en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué se busca en esta tercera etapa? Ya vimos que se puede mejorar. Lo vimos en las tablas anteriores. Entonces, quizás vayan mejorando sus condiciones y comportamiento en materia de seguridad y salud en el trabajo y que se espera lograr mediante un método de evaluación progresiva durante 3 años una mejor proyección, una reducción, que ya el próximo año o a fines de año estemos evaluando los resultados del programa, digamos, sí, es eficiente porque ya con 3 evaluaciones lo hemos comprobado. Es efectivo la manera que estamos trabajando y con medidas de gestión lo podemos llegar. Lo que busca en la etapa 3 es un mayor compromiso de las empresas principales para mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Se busca que compartimientos de las empresas fiscalizadas hayan evolucionado y que cumplan con la normativa disminuyendo el número de infracciones en comparación con la etapa anterior. Me detengo aquí porque dice disminuya el número de infracciones en comparación con la etapa anterior. Lo dije anteriormente y lo recalco, no quiero que con la entrada en vigencia en febrero del Decreto Supremo 44 hayamos modificado ya o incorporado mayor cantidad de materias que están establecidas en este reglamento, sino que los que ya teníamos, las preguntas que ya estaban incorporadas, las asociamos a la nueva normativa legal, ¿ya? No incorporamos más. La idea es poder hacer un análisis claro, justo, una vez que ya hayamos concluido esta tercera etapa. ¿Qué se busca con la implementación de la etapa 3 del Programa Nacional de Fiscalización en el sector de la construcción? Fortalecer las medidas preventivas y correctivas en aquellas materias que han tenido alta infraccionalidad en la etapa 1 y 2. Servicio higiénico, saneamiento básico, siendo que la etapa 1 disminuyó y aumentaron los riesgos higiénicos, ¿ya? Sin embargo, el saneamiento básico siempre resaltó, salió. No hay una eliminación ahí de la problemática en sí. La sala de cambio de vestuario fijo o móvil no cuenta con recinto destinado a vestidos independientes y separados por sexo. Casillero en buenas condiciones de ventilados y en número igual total para trabajadores.
el traslado de trabajadores entre duchas. Lo que sucede acá, y lo refleja ahí la gráfica, es yo trabajador, me ducho, realizo mi labor, me ducho, y me tengo que trasladar con la toallita o con algo encima, salgo a la intemperie y voy a otro lugar donde están los vestidores. Ya. Entonces, eso conlleva, primero, un menoscabo. El trabajador se siente menoscabado. Hay un riesgo, porque los traslados, ustedes saben mejor que yo cómo son las obras en construcción, ¿ya? Hay desniveles, la persona anda con poca ropa, el caerse se le puede provocar un daño mayor. Entonces, a eso se refiere un poco este tema. Hay gente que es más pudorosa, hay gente que le da vergüenza hacer eso, otros no. Entonces, resalto esto, la idea es que esté siempre cerca. El medio de calentamiento de la comida de los trabajadores, aún contamos con baño María. Es increíble. O lo que existe está en mal estado, que puede haber una proliferación de vectores ahí, una contaminación cruzada de los alimentos. Las instalaciones eléctricas, siempre le he dicho, las instalaciones eléctricas son como transversales en una obra de construcción. Porque claro, porque toman de un lado, tiran extensiones, están en el suelo, y esto también acontece en los lugares de servicios como donde todos se reúnen, como es el comedor, las duchas. Lo otro que se quiere es potenciar las medidas preventivas e intervención en materia de seguridad, como lo son todo lo que tiene que ver con los elementos de protección personal, que estos cumplan con los requisitos y características según el riesgo a cubrir, ¿ya? Probablemente el casco, voy a poner como ejemplo, el casco si cae, no sé, un armazón grande o una muralla, a nadie va a salvar, ¿ya? Pero puede ser que si hay pequeños elementos, ¿ya? Y es fundamental el tipo de casco. Hay cascos que con una piedra, un pequeño roce con algo, tienden a trizarse, ¿ya? Las calidades no son idóneas. Entonces, es importante que sea acorde a la actividad y el riesgo a cubrir. Más aún que en una obra de construcción están en forma simultánea varios riesgos asociados, porque pueden estar los carpinteros, los electricistas, los que hacen moldura, no sé. Están todos en un mismo espacio físico. Las relacionadas con que se encuentren en buenas condiciones las instalaciones eléctricas. Las protecciones e instalaciones de andamio y escalera o pasarelas. La señalización, lo que tenga relación con la emergencia y los sistemas de extinción en caso de incendio. Acá hay una figura, que es una gráfica de lo que se constató en terreno. Materias de higiene, y ya se lo había mencionado, y esta lista de chequeo o las materias que estamos fiscalizando son las prioritarias. No estamos viendo todos los riesgos en el rubro de la construcción. Y eso pasa también con las materias de higiene ocupacional, donde nos estamos enfocando en 3 riesgos, ¿ya? En la sílice libre cristalizada, en los factores de riesgo psicosociales y en la evaluación del ruido ocupacional, los cuales los 3 tienen protocolos. La etapa 3.
En la etapa 3 se incorporaron, y doy las gracias, más empresas que en las etapas anteriores. ¿Ya? Hay un número más de interés en participar y se agradece bastante eso. Donde también están consideradas las mismas empresas que ya fuimos evaluando anteriormente. ¿Con qué objetivo? Para verificar si las medidas preventivas o las correctivas que haya implementado la empresa se mantienen en el tiempo. Con eso hay una baja accidentabilidad, disminuye considerablemente si tomamos estas medidas y se está dando cumplimiento a las materias de seguridad y salud en el trabajo. A diferencia de la otra etapa, que en la etapa 1 se dieron 10 días, en la etapa 2, 5 días, esta etapa 3 se va a otorgar un plazo de 3 días. Esto es independiente del tamaño de la empresa. ¿Ya? Sin embargo, como ya les había dicho anteriormente, todas aquellas empresas donde hayan existido accidentes graves o fatales que acontecieron en esa faena, ¿ya? En el lugar fiscalizado propiamente tal, y que en esa faena, en esa dirección, aconteció este hecho, no gozarán de los beneficios y quedan excluidos del plazo de los 3 días y de todo lo señalado en el programa que se instruye. Las empresas a fiscalizar son empresas principal, que se fiscaliza la empresa a cargo de la obra en construcción, y las empresas que así hayan sido sancionadas administrativamente en la etapa 2. Y con respecto a las empresas contratistas o en régimen de subcontratación, va a ser una por faena. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser? ¿A cuál voy a elegir si hay varias empresas contratistas? La que tenga mayor cantidad de trabajadores prestando labores al momento de la visita inspectiva. Ya tenemos las empresas a fiscalizar, son 232 obras en construcción que equivalen a 464 fiscalizaciones porque va la principal y una contratista. ¿Ya? Todas estas obras deberán formar parte del programa y preferentemente aquellas obras que han sido proporcionadas tanto por la Cámara Chilena de la Construcción como por Sintec Chile. Aquí estoy mostrando el instrumento, ¿ya? Una parte, estamos contando con la misma lista de verificación. Esta es única y se utilizará la misma tanto para las empresas principales como para las empresas contratistas en régimen de subcontratación, de acuerdo a lo consignado en el programa de fiscalización. Se realiza, como lo hicimos en las etapas anteriores, una primera visita inspectiva donde se va a aplicar esta lista, se va a hacer el recorrido por las instalaciones, vamos a estar con un representante de Sintec, con un representante de la empresa, se va a hacer el recorrido, como les digo, se va a inspeccionar con esta acta, esta lista de verificación, se va a tomar nota, se les va a ir indicando cuáles son las infraccionalidades que se constaten, ¿ya? Posteriormente, se dejará un acta donde se les va a otorgar este plazo de 3 días para la corrección. Transcurridos estos 3 días, viene la segunda visita inspectiva, ¿ya? Donde el fiscalizador se va a personar en el mismo domicilio, en la misma faena, y va a verificar el cumplimiento de las observaciones y las infracciones constatadas en la primera visita. Suspensión de faena. Aquí hay algo que es inevitable.
¿ya? Si hay riesgo inminente para la vida y salud de los trabajadores, y cuando ya les mostré anteriormente, cuando no se llevó a cabo el programa, es cuando hubieron suspensiones de faena, que está al inicio de la gráfica, en la gráfica tipo torta, ¿ya? ¿Dónde concentramos mayoritariamente o dónde vemos nosotros durante este periodo que ha suscitado esto? Han sido en los trabajos en altura, ¿ya? Los andamios que no cuenten con baranda protectora, baranda superior y que pueda provocar un riesgo para los trabajadores, va a ser materia de suspensión. Si no están afianzados los andamios a la estructura con excepción de andamios de apoyo simple, también. Para evitar un derrumbe y que un trabajador se vea atrapado, ¿ya?, en una faena, en una excavación, y si esto no tienen los sistemas de afianzamiento o el terreno no está habilitado o no tiene un sistema sistema antivuelco o caída, también van a ser motivo de suspensión. Y todo, como les dije anteriormente, todos los trabajos que se realicen en altura y exista un riesgo inminente para la vida y salud de los trabajadores, como se detalla en estas 4 gráficas. Acá se puede ver la mesa tripartita, ¿ya? Son palabras bonitas, son temas concretos, se realizaron. Bueno, no les podría presentar a cada uno de ellos, de los que están ahí presentes, pero le doy fe, como ministro de fe que soy, que está SINTEC, la Cámara Chilena de Construcción, y la Dirección del Trabajo, que encabeza en estos momentos, a quien doy gracias, a Gladys Andrade, quien ha sido un aporte importante en esta labor, ¿ya? Hemos tenido 2 reuniones que han sido en dependencias de la Dirección del Trabajo, que también es importante ver dónde realizamos estas reuniones, en qué ámbitos, para darles las confianzas. Ha sido allá, donde se ha tratado cada uno del tema. Yo agradezco y siento que hemos crecido en esto ya en la tercera etapa, que hay un interés cada vez mayor. Cuando nosotros vemos resultados, los vamos insertando y los vamos comprometiendo más. Vemos que las cosas funcionan y pretendemos que sigan así, ¿ya?, trabajando en conjunto. Entonces aquí, ¿qué se hicieron? Se revisó la lista de verificación, una problemática que era también qué pasaba con el 44, porque justito venía todo este cambio. Ahí adquirimos este compromiso de no fiscalizar el 44, sino que solamente en las materias que estaban asociadas desde su inicio. Realizar esta actividad, esta webinar, enfocarnos en temáticas, por ejemplo, qué pasa con los comités paritarios de faena, llegando a este punto. ¿Y qué materia aborda? ¿Cuáles son las materias prioritarias que conlleva el programa? Porque son prioritarias. Eso no excluye que podamos ver otras cosas que estén ahí presentes y que sea un riesgo para los trabajadores y trabajadoras, ¿ya? Primero, lo primero es la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos, ¿ya? Si yo no tengo identificados los peligros ni evaluado los riesgos, mi gestión para adelante está mala. Entonces, no tengo una buena gestión. Entonces, lo primero que hace el inspector va a ser solicitar esto, la MIPE. Van a haber condiciones de saneamiento básico. Se van a dar una vuelta por las instalaciones, viendo los comedores, las duchas, los servicios higiénicos. La gestión del riesgo de emergencia. ¿Cómo actuamos ante una emergencia? ¿Cuáles son los protocolos establecidos? ¿Qué se hace? Los elementos de protección personal. Esto es de la muestra de trabajadores que se van a entrevistar durante el proceso de inspectivo. Condiciones generales de seguridad,
condiciones de excavación, riesgo en altura, maquinaria, prevención y protección contra incendio, ¿ya? Radiación UV, alta temperatura, horas de calor, que fue fundamental cuando lo hicimos en diferentes épocas del año. Ahora vamos a estar en la época invernal, ¿ya? Sin embargo, también esto lo ejecutamos en verano, en otra etapa del proceso. La etapa 2 fue prácticamente en verano. Entonces ahí consideramos bastante lo que era altas temperaturas y olas de calor. Probablemente, no sé qué condiciones nuevas los vamos a encontrar ahora. Los protocolos de vigilancia a la salud ambiental y a la salud de las personas trabajadoras. Los comités paritarios de higiene y seguridad, la obligación de informar los riesgos laborales, ¿ya? Documentación, como es el registro de faena, que está consignado en el decreto número 76, como el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver contratos de trabajo. Recuerden que nosotros somos una entidad, somos la dirección del trabajo. Entonces, parte de nuestras funciones es ver la legislación laboral, vamos a revisar contratos de trabajo y vamos a abordar lo que en agosto entró en vigencia, que es la ley CARI. Creo que me adelanté mucho. Estoy al revés. Ya, estamos terminando. Ahora sí, me equivoqué. A ver, el decreto número 44 establece desde el FUD, voy a hablar de formulario único de fiscalización más que de decreto, para que asociemos las preguntas. El formulario único de fiscalización del decreto supremo 44, que consta con 60 preguntas, tiene consignada desde la pregunta 2 en adelante materias que tienen relación directamente con la identificación de peligro y evaluación de los riesgos. Esos códigos que ven ustedes, el 2600D, el 2600E y el 2600F, son códigos que internamente tiene la Dirección del Trabajo. No sé si ustedes tienen conocimiento de que nosotros contamos con un tipificador infraccional, que es un documento donde todas las materias, tanto laborales, previsionales y de seguridad y salud en el trabajo, tienen un código asociado y eso es lo que se refleja ahí, ¿ya? Entonces, lo que tiene que ver con materias de la MIPER está asociado a estos 3 códigos, donde se va a fiscalizar la empresa principal, deberá presentar la MIPER, ¿ya? Y el fiscalizador va a tener que revisar de las labores, de las faenas en construcción, respecto a los trabajadores que esté entrevistando, el riesgo y el nivel de riesgo que esté asociado. Esta, además, es transversal, porque no solamente vamos a ver los riesgos de seguridad, ¿ya? También tienen que estar consignados los riesgos higiénicos y los riesgos psicosociales, que son transversales a cualquier actividad laboral. Se le da un énfasis o tenemos una mayor predisposición, como lo señalamos en las materias fiscalizadas, a todos aquellos que tengan que ver con los riesgos de caída en altura, siendo ustedes saben que es una de los causales de accidentabilidad, el uso de maquinaria, la exposición a sílice, el corte de golpes y atrapamientos. El tema de la higiene ocupacional y la exposición a sílice, a mí en mi trayectoria laboral me ha tocado estar con los trabajadores expuestos a sílice, con los trabajadores ya con la enfermedad profesional también, y con trabajadores que lamentablemente fallecieron a causa de la enfermedad. Doy un mayor énfasis
que es muy importante y lo establece el decreto 44, también en los últimos puntos en respecto a los programas de vigilancia ambiental, los programas de vigilancia de salud y el permiso que tiene que otorgar la entidad empleadora para que el trabajador o trabajadora vaya a hacerse su examen de salud. La pregunta 10, que tiene que ver con los EPP, como también la capacitación en forma teórica y práctica para el correcto uso y mantención de esto, también el Decreto Supremo 44 los trajo así. A pesar que está en el Decreto 594, el Decreto 44 es el que prima para el tema de efecto de la fiscalización de la que estamos conversando. Si los trabajadores están expuestos a lluvia, a humedad, como lo que vamos a encontrar ahora, ¿qué le está proporcionando para ciertas condiciones climáticas el empleador? Recuerde que esta fiscalización es de Arica a Punta Arenas, entonces las condiciones van variando región en región. El empleador debe acreditar que las personas trabajadoras fueron capacitadas y tomaron conocimiento. Aquí es importante porque la capacitación es en tiempo y forma, ¿ya? Tiene que ser antes de ejecutar la labor, de acuerdo a los riesgos asociados, y no una vez que está transcurrido los días, o cuando también cambien el proceso productivo, si usted le va a dar, no sé, era ayudante, y ahora va a ser el ayudante de enfierrador, y después va a ser el ayudante de armador de andamio, son riesgos diferentes. Entonces, eso requiere otro tipo de capacitación. A eso apunta esa pregunta. ¿Se encuentran informados y se encuentran capacitados las personas trabajadoras que realizan armado y desarmado de andamio? Esto ha sido un problema que lo hemos encontrado, por eso lo quiero resaltar acá. Entonces, una cosa del armado, ¿y quién los arma y quién desarma? Hace el desarmado del andamio, ¿ya? ¿Cuenta con alguna certificación? ¿Hay alguna capacitación? ¿Tienen algún documento que diga que estas personas no corren riesgo cuando realizan dicha labor? ¿Qué dice el fabricante de los andamios? Porque muchas veces los fabricantes o los calculistas de la obra de faena tienen estipulado y saben cuáles son las condiciones. Entonces, cuando usted haga la gestión preventiva respecto a esto, básese en eso. Es la misma gente que tiene a su cargo. El programa se inicia el 2 de mayo y finaliza el 3 de junio del presente año. Ahí vamos a estar, ¿ya? Ya en la primera, segunda y en esta tercera etapa vamos a realizar visitas en conjunto. Espero la colaboración de todos, como ha sido en otras oportunidades. Este programa está elaborado entre el tripartismo y por esta razón se solicita la colaboración de las empresas para mejor llevar este proceso. No quiere decir que el ente que va a fiscalizar, la persona que va a levantar la lista de chequeo, la persona que va a hacer la inspección y que va a hacer las comunicaciones con la entidad empleadora, con el representante del trabajador, va a ser el inspector del trabajo. Cada vez que se ha iniciado cada una de las etapas, lo hemos hecho en una obra en construcción. Es el lanzamiento, la difusión del programa. Y este no queda ajeno y se va a hacer el 25 de abril, este viernes, en la comuna de Maipú, donde participarán todos quienes hemos contribuido a la ejecución de esto. La foto que ven ahí es de la del año pasado y estará cada uno en representación de la Dirección del Trabajo, la Cámara Chilena de la Construcción y SINTEC.
Finalizado todo esto, se elabora un informe, ¿ya? Y cada vez el informe pues, de la etapa 1 mostraba los resultados de la etapa 1. El informe de la etapa 2 mostraba el comportamiento entre la etapa 1 y la etapa 2. Y obviamente este informe que se va a generar finalizada esta etapa va a llevar un cuadro comparativo cómo ha sido el comportamiento en estos 3 años. Este informe se va a dar a conocer, ¿ya? Y es de difusión. Con esto doy las gracias de antemano por la colaboración que nos vamos a prestar, por el trabajo en conjunto y en sacar adelante las materias relacionadas a seguridad y salud en el trabajo. Así que muchas gracias a la Cámara por esta instancia. Así que, Tamara. Gracias, Lidia. Creo. Muchas gracias, Lidia, por esta impecable exposición. Sin duda una información de mucha utilidad para esta tercera etapa que se avecina ya a pasos agigantados. Muchas gracias también a todos y todas ustedes por su participación en este webinar, por haberse mantenido atentos ahí. Contamos con más de 200 personas conectadas y esperamos que la información compartida obviamente sea de gran valor y ayuda. Y además aprovechamos de informar que este webinar estará disponible alrededor de mañana o el viernes en nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan revisar y compartir con sus contactos o con quienes estimen que les pueda servir. Antes de despedirnos, como siempre, los invitamos a conocer y revisar toda la información disponible para lograr una industria más segura en cerofatales.cl. Además, les dejamos la invitación, como siempre, extendida para seguir participando de las actividades que organizamos como Comisión de Seguridad y Salud Laboral, en conjunto con Mutual, donde seguiremos promoviendo una cultura de seguridad y prevención para todos nuestros trabajadores y trabajadoras. Que tengan una excelente tarde.